agradecemos su sintonía y esperamos que este contenido sirva no solamente para alimentar el cuerpo, sino también para alimentar el alma. Fíjate Amén. que son momentos tan difíciles, Dios, qué difícil le ha tocado a esta generación vivir momentos que no pensábamos que realmente íbamos a encarar. Esto de la pandemia ha cambiado el hoy, el futuro, el todo, nuestra percepción de la realidad. Incluso qué bueno tener personas como tú que aún en estos momentos están exhortándonos a seguir adelante, a ver una luz al final del túnel. Ahora bien, como nación hemos pasado muchas cosas también. Fíjate que nosotros caímos de un proceso electoral, de una nueva toma de gobierno a una pandemia. Es como si el mar no se ha callado en ningún momento. A ti te ha tocado liderar a la iglesia cristiana, a representarla delante del gobierno. Eso es importante, delante de las autoridades. ¿Cómo te ha ido? Bueno, me ha ido bien, gracias a Dios. Estoy haciendo algo que me gusta hacer, y es interactuar con los pastores, interactuar con los líderes de la iglesia y poder conectar ese liderazgo con el poder ejecutivo. Es una maniobra interesantísima y me siento que estoy en un lugar donde puedo ser de bendición, canal de bendición para el pueblo de Dios. Y cuando tú bendices el pueblo de Dios, bendice un país, porque la bendición del Señor es la que enriquece los países. La palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así es que yo creo que la corona de este país está en el escudo que dice Dios, Dios. Eso es lo máximo. ¿Qué es lo más alto? Dios allá en el escudo. Así es que conectar ese Dios con el presidente de la República para mí es una El gran escudo cosa. como que desapareció por momentos, no sé. Se quiso, pero... Esto es una iniciativa del gobierno anterior. Recordamos que creo que era Elvis Medina que ocupaba tu lugar en ese tiempo, que fue una digna representación también para los cristianos. ¿Por qué es necesario tener una representación de la iglesia evangélica delante de las autoridades aquí en República Dominicana? Bueno, porque el pueblo protestante llega casi al 30% de la población dominicana. Cuando te hablo protestante, te hablo de los evangélicos, te hablo de los adventistas, te hablo de los mormones, de los testigos de Jehová, de los mitas y de así. Entonces, ahora los evangélicos puro y simple, los evangélicos como tal más o menos son como el 26%. Pero ahí están los votos, Entonces. Bueno, pero también están necesidades. Tú tienes evangélicos tan ricos como, por ejemplo, los dueños del supermercado Bravo, para darte una idea, son cristianos protestantes. Tú tienes muchísima gente de alto nivel cristiano protestante que algunos tienen cómo solucionar sus problemas, pero otros no. Tú tienes una iglesia como la Asamblea de Dios que tiene que tener en activos fijos más de 2.500, 3.000 millones de pesos, que tienen cosas que importan, que tienen exoneraciones que gestionar, que tienen algún centro comunal que resolver y que tienen cosas que ofrecer al gobierno. Yo pienso que la iglesia tiene más que ofrecer al gobierno en función de su infraestructura y de sus recursos humanos que lo que el gobierno puede ofrecer a las iglesias. Entonces, las iglesias también tienen muchas cosas que hacer por el gobierno, pueden ayudarle a nivel social, pueden ayudarle a nivel de educación, pueden ayudarle a nivel de la paz. Esto que hablas, porque generalmente se ve como que el gobierno tiene que subsidiar a la iglesia tradicional. Eso ha sido lo que ha pasado. Bueno, lo que realmente la iglesia hace, toda, la tradicional y la nuestra, es que quienes subsidian al gobierno son las iglesias. ¿Cómo lo subsidian? Moralmente. Si tú no tuvieras la iglesia aquí, tú posiblemente tuvieras un caos moral. La única institución que abre todos los días, más que las escuelas, porque las escuelas abren de lunes a viernes, ¿verdad? Pero la iglesia abre los domingos y abre 3 veces. Precisamente viendo ese rol, están en pleito la iglesia y el Estado ahora mismo, sobre todo con el tema del aborto. No, no lo están. ¿Cómo que no? No hay tal pleito. ¿Cómo que no? No. Explícame. Bueno, no sé, explícame tú. ¿A qué tú llamas pleito? Bueno, porque realmente se está hablando de convocar la figura del referéndum para aprobar el aborto en las 3 causales. No para aprobar, para conocer. Háblame de eso. Para conocer si se aprueba o no se aprueba. Es un recurso para que sea el pueblo que decida, que no lo decide el gobierno. Ajá, ¿y tú estás de acuerdo con eso?
Porque fíjate lo que yo pensaba el otro día. Yo Ajá. decía, bueno, cuando a Jesucristo lo iban a crucificar, eso fue lo mismo que hizo Poncio Pilato. Él le preguntó al pueblo, ¿a quién crucifico? ¿Era a Barrabás? No, ¿a Barrabás el ladrón o a Jesús? Y dijeron que a Jesús. Bueno, Y realmente eso fue un referendo. Sí, lo que pasa es, eso no fue exactamente un referendo O porque si estaba ese era el minado. pueblo. Estaba minado, pero el rol de un gobernante es administrar la democracia, de un gobernante demócrata, es administrar la voluntad de un pueblo, no es imponerla. Muchas veces tú quieres hacer algo. Aunque sea contrario a las normas de la ética y de la moral. Bueno, Porque el pueblo a veces puede entender. ningún gobernante puede hacer legalmente algo contrario a las normas de la ética y la moral. Ahora, si puede hacer algo que a mí no me guste, o algo que a ti no te guste, o algo que dogmáticamente no estemos de acuerdo, me doy a entender, pero no puede actuar en contra de la ley, ni de la ética, ni de la moral. De lo que se trata aquí es de darle la libertad a un pueblo que escoja, que yo estoy convencidísimo de que un pueblo como el nuestro, que es mayoritariamente cristiano, donde más del 85% de las personas son cristianas, son creyentes, donde ya tú tienes solo de entrada un 26% evangélico, un 30% total que es protestante, y tú tienes un 25% católico duro, o sea, es imposible que cualquier iniciativa como esa pase. Ahora, es una manera de darle a los otros también la oportunidad de que ustedes vean que no le estoy imponiendo nada. Porque si tú no tienes por qué imponer algo, no tienes por qué hacerlo. Ahora, No se impone la ley pero, en general, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo impongo una condena por asesinato, eso es imponerle al pueblo en una ley, ¿no? No, tú no le estás imponiendo, tú le estás cumpliendo. Okay. Ok, y el que la violaste fuiste tú. Tú estás siendo víctima de tu decisión. Si tú matas a alguien, te tocan 20 años de cárcel. Yo no te la estoy imponiendo, tú la escogiste. Ok, yo simplemente estoy cumpliendo con una ley que existe. En el caso del aborto, ya nosotros tenemos que el Congreso, afortunadamente, sacó de su comisión el hecho de las causales en el Código Penal. Así que el Código Penal se va a conocer sin las 3 causales, es decir, penalizando el aborto como tal. Y eso se respetó. En gobierno pasado eso no se respetó. En el gobierno pasado se sometieron las 3 causales dentro del propio código y aún eso fue combatido y gracias a Dios ganamos los conservadores o aquellos que tenemos una fe diferente y que creemos que el aborto no debe pasar, o sea, no se debe despenalizar, y se ganó en la Cámara de Diputados y se ganó en el Senado, y el presidente de ese momento lo que hizo fue que engavetó el código, y lo vetó. En este caso, el presidente actual ha respetado que una comisión deje fuera la despenalización del aborto y que se conozca el código como tal. Y el código se va a conocer y se va a aprobar, y yo estoy convencido de que una vez se apruebe, no se va a vetar, sino que se va a promulgar esa ley. Tendremos finalmente un código penal que necesitamos, porque el código penal ha sido secuestrado por el tema del aborto. Okay. Bueno, ahí eso lo veremos y obviamente estaremos todos siendo activos en ese sentido. ¿Qué le dirías al pueblo dominicano en tu calidad? Fíjate, es difícil porque sé que eres un emprendedor, eres un líder y ahora mismo obviamente estás ocupando una posición importante y estamos contentos porque fíjate, voy a hablar por mí en este caso, entiendo que estamos bien representados. Gracias por asumir esa responsabilidad que es mucha. Ahora, ¿qué le dirías al pueblo dominicano que quizás en estos momentos, fíjate, en el momento difícil que estamos viviendo, algunos están en casa, otros han perdido seres queridos, otros han perdido el trabajo? Todavía hay tanta gente, hoy mismo vi personas que acababan de regresar de fase. ¿Cuál sería tu exhortación como un líder espiritual de la República Dominicana? Que mantengan la fe. La palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Yo le recomiendo a todo el mundo que nunca pierda la fe. La fe es esperar algo mejor de lo que tú tienes. Tú tienes que esperar que tú puedes graduar a tus hijos de universidad, tienes que esperar que este país va a mejorar y que tú vas a mejorar, que la enfermedad que tienes va a sanar. Tú tienes que esperar y trabajar en esa espera, ¿no? Entonces yo les ruego que mantengan la fe, porque lo peor que puede haber es un pueblo sin fe. Cuando los pueblos pierden la fe, pierden la motivación, pierden la esperanza, pierden el ánimo, pierden el deseo de vivir, pierden el deseo de avanzar, y yo pienso que entran en un letargo que va a proporcionar, que va a causar finalmente la muerte del individuo, la muerte de los pueblos, la muerte de las familias.
Si perdemos la fe y dejamos de luchar, habremos llegado al peor momento. Así es que yo creo que estamos en un buen momento. Estamos ante un presidente que quiere cambiar las cosas, ante un presidente que no le teme a pasar por el fuego, que cuando se equivoca lo corrige y sigue adelante, que cuando alguien en su gobierno se equivoca y lo someten, él deja que lo sometan, él no va a sacar, no va a meter la mano en el fuego por nadie, porque estamos ante un presidente ético, estamos ante un presidente que trabaja casi 20 horas todos los días, yo lo conozco, trabaja hasta las 3 de la madrugada fácilmente, es un hombre que avanza, que quiere que las cosas salgan bien, y yo creo que ese trabajo consistente, tesonero, libre de corrupción, va a producir un pueblo dominicano como lo hemos deseado por mucho tiempo. Así es que yo le ruego al pueblo que no pierda la fe, que en este momento, aunque vea todo lo que vea, sepa que vamos hacia un lugar y tenemos un capitán. Primero, nuestro Señor Jesucristo, y segundo, el capitán a bordo de una embarcación que yo sé que nos va a llevar a puerto seguro. Bueno, pues así sea. Dio, gracias por haber compartido palabras hermosas y palabras inspiradoras. Ya yo estoy inspirada y ya yo arranco, porque amén. No te creas, a veces uno también necesita esas palabritas.